es Yarixa Évora, soy participante de la asignatura Psicología Jurídica de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú en su modalidad Estudios a Distancia. Junto al equipo número 2 voy a desarrollar el tema autopsia psicológica. Tenemos por allí que para Rodríguez 2011, una de las técnicas más importantes y utilizadas para comprender el comportamiento criminal es la de peritazgo psicológico, en el cual el psicólogo despliega todos sus conocimientos en el ámbito legal y psicológico. Entre estos peritajes se encuentra la llamada autopsia psicológica. Este procedimiento es considerado como un proceso de recolección de datos del occiso, que se basa en reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes de la muerte. Para el desarrollo de dicho procedimiento es necesario la intervención de un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, abogados, psiquiatras y psicólogos forenses. Para Jiménez Rojas, en un artículo publicado en la Revista Colombiana de Psiquiatría en el año 2001, él define el término autopsia desde una mirada etimológica de sus componentes, encontrando una definición contradictoria. Según el diccionario de la Real Academia, el término autopsia se deriva del griego, que significa auto, propio de sí mismo, y opsis, que es observar. En una acepción más general, el término autopsia se refiere a un examen que se le realiza a un cadáver y a las cavidades y a sus órganos para determinar las causas de la muerte. Y por otro lado, el término psicológico es un adjetivo que se refiere al estudio de la psiquis. Entonces nos encontramos ante la interrogante de cómo podemos estudiar el examen, cómo se realiza ese examen a ese cadáver, ¿verdad?, y a sus órganos para determinar las causas de su muerte, y el estudio de la mente si este individuo pues ya no tiene mente. Ahora bien, este término se originó en los años 50, específicamente en California, cuando se establece un instituto que estudia las causas ante muertes dudosas. Allí Robert Lichtman estableció los elementos esenciales para la investigación y este método lo denominó autopsia psicológica, definiéndola como el método de investigar retrospectivamente las características de la personalidad y las condiciones que en vida tuvo ese individuo, teniendo como objetivo acercarse a la comprensión de las circunstancias de su muerte. Para Eber, 1991, la autopsia psicológica se divide en 4 casos de equívocos que necesitan ser distinguidos. Recordemos que la muerte puede ser de forma natural, de forma accidental, por suicidio o por homicidio. Es conocido mundialmente por sus siglas NASH. Y generalmente se conocen las causas de la muerte, pero no se tiene claro cuáles son los hechos que dieron lugar a esa muerte. Un segundo término tiene que ver con averiguar el momento y el tiempo en el cual se produjo la muerte. Para ello, el investigador debe indagar acerca de las diferentes situaciones de la vida del occiso y tratar de relacionarlos con el hecho. Un tercer objetivo es obtener información suficiente para evaluar los datos obtenidos de diversos intentos de suicidio, si fuese el caso. Y un último objetivo al que el autor ha denominado terapéutico, ya que tanto para la familia como para los amigos, lo que es la entrevista y la investigación, pues ellos pueden expresar sus sentimientos y pensamientos con relación a la persona fallecida, además de la percepción de los hechos ocurridos, y allí pueden revelar o dar a conocer sus sentimientos con respecto a esto, y generalmente esto es de vergüenza, de dolor, de resentimiento. Entonces, terapéutico porque les permite a ellos expresarse y sacarlo. Entonces tenemos que, para finalizar, que la autopsia no es más que un procedimiento que permite aclarar las dudas en casos de muertes dudosas, donde ni el médico ni el investigador policial lo distinguen en forma clara. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Voy a exponer el tema de la autopsia psicológica para la materia de psicología jurídica. Continuando con mi grupo, voy a tratar el tema de los objetivos de la autopsia psicológica.
podemos determinar 4. El primero es determinar la manera de la muerte del occiso, llámese muerte natural, llámese accidental, llámese homicidio o suicidio. Esto depende, esto es según el método mundial llamado Nash. El segundo objetivo es el momento y tiempo en el cual se llevó a cabo la muerte. Esto es un dato importantísimo, puesto que es un indicio que puede ayudar a descubrir la muerte. El tercer objetivo es evaluar los datos obtenidos. Estos datos que se obtienen a través y que se recaudan se deben estudiar de forma minuciosa y detallada. Estos datos también se complementan con el cuarto objetivo, que es la entrevista a los más cercanos al occiso. Luego tenemos los modelos de autopsia psicológica. Tenemos dos, la autopsia psiquiátrica y la autopsia psicológica. En la psiquiátrica podemos determinar, teniendo en cuenta si el occiso tenía algún tratamiento médico farmacológico para algún tipo de trastorno. Esto es un indicio importante. En la autopsia psicológica se determina la parte cognitivo-conductual. El método de autopsia psicológica más usado es el método de autopsia psicológica integral. Esto tiene unos aspectos técnicos. El primero son las áreas de exploración. En las áreas de exploración se determinan 4 esferas. La primera es la esfera interpersonal. ¿De qué manera se relacionaba el occiso? ¿Cómo era su relación con los demás? La esfera psicosocial nos ayuda a determinar la salud física y a la vez las relaciones sociales. Cómo llevaba a cabo este individuo las frustraciones y los logros. En la esfera emocional podemos determinar cómo reaccionaba ante los fracasos y ante las alegrías. En la esfera mental se determina la orientación y también la memoria, también se determina la orientación que tenía el sujeto. En cuanto a los métodos de recolección de la información del MAPI, tenemos 3. La información documentada disponible, que es lo que se va recaudando, es lo que se va obteniendo en el transcurso del tiempo, la observación a esta información obtenida y también el lugar de los hechos, y una entrevista estructurada. No es una entrevista que se lleva a cabo de una manera sin organización. Esta entrevista es esquemática y organizada. ¿Qué es el MAPI? El MAPI es un método de autopsia psicológica integrado que es el más usado a nivel mundial. Esto tiene objetivos. En primer lugar, determinar el tipo de muerte. En segundo lugar, teniendo en cuenta el tipo de muerte, buscar el momento y el tiempo donde se llevó a cabo la muerte. En tercer lugar, esto a la vez ayuda a evaluar datos obtenidos, pero también en los objetivos está la entrevista a los más cercanos al sujeto. ¿Cuáles son las etapas del MAPI? 3. Lugar de los hechos, donde se llevó a cabo la muerte, una entrevista en el lugar de los hechos y la discusión colectiva. En el proceso penal, la autopsia psicológica ayuda a variar la tipificación delictiva para establecer un círculo de sospechosos en los homicidios donde hay autor desconocido y a la vez establecer un examen mental para una persona fallecida cuando tomó acciones de carácter legal. La metodología forense para el proceso judicial se basa en una estrella de 4 puntas: las características de la personalidad del individuo, el apoyo familiar y psicosocial, la biografía y el estado depresivo. Estas 4 puntas nos ayudan a determinar y son los métodos más usados en el proceso judicial. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Buenas tardes. Continuando con la exposición acerca de la autopsia psicológica, vamos a tocar el tema del peritaje psicológico. El peritaje psicológico consiste en la aplicación de un psicodiagnóstico para evaluar la personalidad de un sujeto que estaría involucrado en un litigio jurídico penal o civil. Para ello, el psicólogo forense tendría entonces que aplicar una batería psicodiagnóstica de test, cuestionarios, técnicas proyectivas, de manera que le permita elaborar un informe pericial. Para ello entonces se va a basar en las técnicas periciales. Entre ellas tenemos entonces la técnica psicométrica, por ejemplo, el test gestáltico visomotor, las técnicas proyectivas verbales como el cuestionario desiderativo, las técnicas proyectivas gráficas como el dibujo libre, garabatos, autoimagen, y las técnicas proyectivas de ejecución, por ejemplo, como la hora de juego diagnóstico.
Estas técnicas periciales fundamentalmente se aplican en el fuero civil y en el fuero penal. En el caso del fuero civil se van a desarrollar, se van a aplicar, van a ser necesarias entonces estos informes periciales. En el caso, por ejemplo, de los juicios, cuando hablamos del derecho civil, en los juicios de daños y prejuicios, en los juicios de incapacidad o inhabilitación civil, en los juicios de derecho de sucesiones y últimas voluntades, en los juicios de daños y prejuicios en el caso de accidentes, etc. En el caso del derecho de la familia, pues se aplicará entonces, este peritaje se aplicará a los miembros de la familia en los juicios, por ejemplo, de guardias y custodias, en los juicios de regímenes de cita, en los juicios de inhabilitación matrimonial, o nulidad matrimonial, en los juicios de validación de los testimonios de los menores en el caso de abusos sexuales, etc. Y por último, en el derecho laboral se aplican en los juicios de incapacidad e inhabilidad laboral, en el caso, por ejemplo, de secuelas y lesiones por accidentes laborales, etc. Bien, este ha sido entonces el desarrollo del temático del peritaje psicológico en el fuero civil. Muchísimas gracias por su atención. Buen día, continuando con la exposición, hablaremos en este caso el punto número 4, que habla sobre la exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad y la vida de una persona ya fallecida. Comenzamos con la personalidad de una persona fallecida, la cual determinamos a través de un método de investigación que me va a permitir y me va a definir cuál es la personalidad de esa persona ya fallecida, lo que me va a permitir reconstruir un examen sociopsicopatológico post-mortem que me va a determinar o me va a definir aquellas valoraciones en las que encontramos el riesgo suicida, la heteroagresividad o accidentalidad, el estilo de vida, el estado mental antes de la muerte, los conflictos motivacionales que tenía aquella persona antes de fallecer. Todo esto me va a arrojar datos estadísticos probabilísticos. La aplicación de la autopsia psicológica, cuando se determina con certeza el motivo del homicidio, me va a determinar a través del derecho penal cuáles fueron el delito y cómo se va a tipificar, entre las cuales se encuentra la estafa, asesinato, si fue un homicidio, abandono dependiente, si fue pederasta o violento. Esta aplicación de la autopsia psicológica además me va a determinar qué pasó en realidad, si fue un accidente o fue un suicidio. Además nos va a permitir reconstruir los elementos victimógenos, que son aquellos que me dicen si la víctima, cuál es el grado de víctima que tiene una persona o cuál es su grado y la relación que ocurre entre la víctima y el victimario. Para la autopsia psicológica en el homicidio tenemos que Fraile señala que en el homicidio es importantísimo ver el lugar, los hechos y los elementos, los indicios, la evidencia, los signos de violencia en el cadáver de la víctima y del victimario. Bonjour señala que la víctima es un elemento activo. ¿Qué significa esto para el derecho penal? Que en el derecho penal, si la víctima es una persona provocadora, le va a permitir al victimario puede ser un atenuante en donde él va a determinar que el grado de violencia está relacionado, tiene un factor de correlación con el motivo lo cual impulsó a cometer el homicidio, por la cual el homicidio es provocado inconscientemente por la víctima. Este es utilizado y se utiliza el MAP-2, modelo de autopsia psicológica para víctimas de homicidio, la cual es un método también de observación indirecto y retrospectivo. Para la autopsia psicológica en el suicidio y en accidentes, Schneider
Define el suicidio como el acto de autolesionarse con la intención de acabar con la vida de forma consciente o inconsciente. ¿Cómo se realiza? A través de un modelo de autopsia para suicidas, y es utilizado el MAP-1, la cual está estructurado y sistematizado, lo que me va a permitir a mí disminuir el sesgo. ¿Cómo se realiza? A través de una investigación retrospectiva, haciendo encuestas y entrevistas a los familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y que me van a arrojar a mí todos esos datos biográficos sobre la persona ya fallecida. Además de esto, considerar las notas, agendas, exámenes médicos, estado mental de la persona antes de el suicidio. Buenas noches, mi nombre es Yusmín González, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú, y voy a exponer autopsia psicológica en Venezuela. Este estudio, también conocido como el estudio retrospectivo de la víctima, es relativamente nuevo en el país y se utiliza para reconstruir las últimas horas de vida de una persona fallecida o desaparecida. Para materializar esta eficiente investigación criminal, el Ministerio Público cuenta con el apoyo de ciencias auxiliares del derecho penal, siendo la más importante para este proceso investigativo la medicina legal, la criminalística y la psicología forense, cuyas funciones básicas son aplicar el conocimiento de los profesionales en cada una de las áreas. De las ciencias auxiliares nombrada, la más novedosa del proceso penal es la psicología forense, la cual se suscribe en un área de trabajo especializado, orientado y analizando el comportamiento de las partes del proceso penal. La aplicación de la autopsia psicológica en el proceso penal venezolano ha dado de que el Código Orgánico Procesal Penal, COP, se ha convertido en un instrumento legal pionero en Venezuela. El reconocer dentro de sus normas una serie de principios básicos y fundamentales del derecho que, con creación y adecuación de los principios constitucionales, inspiran la acción impunitiva del Estado. Victoria Versosa explica que el examen de los principios procesales tiene un indudable valor teórico práctico, que se manifiesta en tres variantes. En primer lugar, constituye un elemento auxiliar de la interpretación, además de los puestos de laguna legal y de datos factor interrogante en la psicología, y por último, aporta un marco teórico para las discusiones. La utilización de la autopsia psicológica como medio de prueba en el proceso penal venezolano, que, como explicaba Florian, es un resultado de avance científico en el campo de la psicología forense para la determinación de la etiología de las muertes. El COP ha denominado la prueba de la experticia o dictamen pericial representante en el medio técnico probatorio en donde tendría cabida la aplicación de la autopsia psicológica. El artículo 281 del COD advierte que el Ministerio Público, en el curso de investigación, hará constar no solo los hechos y las circunstancias útiles para fundamentar la impulsación del impugnado, sino también aquellos que sirvan para exculparla. Y es por ello que está obligado a facilitar al impugnado todos los datos que favorezcan. En este caso, la aplicación de la autopsia psicológica le permite al Ministerio Público hacer valer justamente esta disposición legal, habida cuenta en los resultados de una técnica parcial que arrojen datos a favor o en contra de determinada tendencia. En Venezuela, el Ministerio Público, a través de la Unidad de Atención Integral de la Víctima, Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes, ha utilizado esta técnica en el marco de la legislación vigente para contribuir en los esclarecimientos de muertes dudosas, suicidio, homicidios y accidentes, así como también con fines de análisis y comportamiento criminalístico de la perfilación criminal. En Venezuela, en el 2002, los psiquiatras y psicólogos forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 6CPC, utilizaron por primera vez este modelo, realizando la autopsia psicológica a una joven estudiante, quien fue hallada sin vida en el estado Miranda. La unidad técnica especializada del Ministerio Público ha desarrollado desde el 2010 una serie de aportes en el curso de la técnica. La realización de la autopsia psicológica como un modelo integrado donde participa el psicólogo, el psiquiatra y el trabajador social, ya que este es un método que usualmente lo hace un solo profesional y obvia la incorporación del resto de los
de los profesionales. Se realiza un trabajo multidisciplinario que incluye los tres enfoques, el abordaje de los tres profesionales, incorporando cada uno de ellos las técnicas de investigación propias en su área de expertise. The light and let it shine just on the night.